Venga, pues seguimos con la reparación del motor de la TX. Vamos a reparar el piñón elástico. Venga, pues para desmontarlo, lo primero, quitar el circlín. Quitamos el circlín. Le damos un golpe hacia abajo. Ahí está. Y sacamos el eje con el rodamiento. Este rodamiento irá nuevo, ¿de acuerdo? Aunque rueda bien, pero bueno, viene en el kit de reparación, irá nuevo. Así que esto, primero a limpieza y luego a nuevo. Y vamos a quitar los remaches de la plancha del piñón elástico. Venga, pues con el disco de 1000 hojas vamos a ir quitando estos remaches de aquí, ¿vale? Para levantar esta plancha. Y así vamos a ir quitándolos todos, ¿de acuerdo? Vale, ya tengo todos lijados, todos los remaches y vamos a ir levantando la pletina esta. Si hace falta se le da más. Está bien cogido. Ahí está, ya está saltando, ¿veis? Ahí está. Vale. Los muelles, anda que esto no da rabia, los muelles están perfectos, pero bueno, y si hubieran estado rotos. Es la mala folla que tiene, que no tiene la duda y hasta que no lo abre, pues no lo sabe. Bueno, seguimos entonces. Como aquí queda la puntica de los remaches, pues hay que seguir dándole con la radial. Vamos a seguir dándole un poquito hasta dejar esto a ras para poder darle con el botador y sacar los remaches, ¿vale? Así que venga, vamos a ir dándole. Vale, pues ya tenemos todo lijado y están a ras, y ahora ya solo nos queda ir con el botador y el martillo dándole con paciencia y con cuidado para que salga los remaches, ¿vale? Algunas veces se quedan muy cogidos, que la única solución es taladrar. No sé qué tal se dará, pero bueno. Vamos a intentarlo primero con el botador y si no, pues habrá que tirar de taladro, como tantas veces, ¿vale? Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues este ha habido que taladrarlo, como otros tantos. Pues nada, ya lo que vamos a hacer es sacarle. Le sacamos los muelles. Ahí está. Le sacamos los muelles para montarle el kit de reparación. Ah, pues mira, si hay un muelle roto, mira,
Este muelle estaba roto. ¿Veis? Este muelle estaba roto. Bien. Hemos hecho bien en quitarlo. Este está bien. Ahí está. Venga. Abrimos y vamos a darle a esto una limpieza antes de montar el nuevo, ¿vale? Venga, vamos a limpiarlo. Bien, pues ya tenemos las piezas todas limpias y venga, vamos a ir montando el piñón elástico. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es venga, podemos montar el eje. Venga, pues montamos el eje, metemos el eje, colocamos su rodamiento nuevo, el viejo lo tenemos aquí, montamos el rodamiento nuevo, así, un poco, que entre parejos, y ahora le damos con el viejo. Ahí está. Listo. Y ahora ya no se sale el eje, ¿vale? Venga. Siguiente paso. Colocamos su circlip. Colocamos su circlip. Ahí está. Ahí. Listo. Venga. Ya está listo. ¿Veis? Venga. Y ahora colocamos, esta es la parte que venía arriba, veis que está de haberle dado con la radial, ¿vale? Pues esta parte aquí la colocamos, a ver si puedo. Hay que atinar. Joder. Ahí está. Venga. Ahí está. Vale. Venga. Y ahora ya vamos a montarle los muelles. Aquí tenemos las planchas nuevas. Las ponemos de momento aquí. Los muelles de dentro, que son estos, y los muelles de fuera. Y los remaches que deberían de estar aquí. También van los remaches. Venga. Pues vamos a abrir. Ahí está. Tenemos un muelle por aquí. Y vamos a abrir otro. Aquí está. Venga. Un muelle grande y un muelle chico dentro del grande, ¿vale? Venga. Y yo lo que hago es, yo hago lo siguiente. Lo cojo así, con el pico loro. Lo aplasto, así. Y con el martillo, ahí está. Y queda dentro, ¿veis? Queda perfecto. Y ya no se lo sale, ya es seguir haciendo lo mismo con todos los muelles. Un chico. Y otro grande. Así. Aplastamos. Este no ha quedado. Este hay que sacarlo. Este no ha quedado bien.
Este no ha quedado bien. Venga, lo saco. Ahí está, venga, lo saco y lo meto de nuevo. Ahí está. ¿Veis? Pues lo mismo con los otros 4, ¿vale? Venga, voy a seguir. Venga, pues ya tenemos todos los muelles montados. Y ahora vamos a colocar las planchas, ¿vale? Mirad. A ver. Hay 2 planchas. Una que tiene esta parte de aquí, la bomba, y la otra es plana, ¿vale? Pues la que está bombada va en este lado, ¿de acuerdo? Y la otra irá en el otro lado, pero si os dais cuenta tiene un avellanado. El avellanado es para el remache, ¿vale? Así que nada, esto iría así. Y esto, el avellanado, como he dicho, así, hacia arriba, ¿vale? Igual tenéis que meter un poquito así, porque algún muelle queda un poquito elevado, pues lo cuadráis todo, ¿vale? Que quede así bien liso aquí, en esta parte. ¿De acuerdo? Venga, que quede esto liso, que no quede ningún muelle levantado, ¿vale? Venga. Y ahora vamos con los remaches. Mirad, el remache tiene esta cabeza y por el otro lado no. Pues entonces yo lo que hago es pongo la parte que tiene la cabeza, la pongo por esta parte, para que así, porque los piñones van por este lado, para que sea lo más allá, el más hueco posible, vamos, para que no tropiece, ¿vale? A la hora de remachar. Además que por este lado es más fácil dar los martillazos que hay que darle, ¿vale? Pues metemos y encaramos aquí, ¿vale? Ahí está. Venga, y ahora pues simplemente con el martillo de bola hay que remacharlo, ¿vale? Lo abro así un poquito para que no caiga. Eso es. Y ahora que ya no cae, ahora mismo lo dejo así y voy metiendo los demás, ¿vale? Pues venga, vamos a ir metiendo los demás y remachando un poquito. Vale, pues una vez que están todos puestos así, que no se cae ninguno, pues ya nada más que ir dándole para que queden ya fuertes, ¿de acuerdo? Y ahí nada, que uno por uno dándole pim, 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 hasta que esto quede, todo el conjunto quede bien apretado, ¿vale? Y bien remachado, ¿de acuerdo? Cuidado de no apoyar aquí, en esta parte, que jodéis esto, hay que apoyarlo en el filo, ¿vale? Pues nada, en el filo lo ponemos así y vamos dándole. ¿Veis cómo ha quedado? Ha quedado apretado, ¿lo veis? Ya no queda separado como esto. Pues nada, lo mismo con todos, así que me quedo yo aquí dándole a esto y ahora os enseño cómo queda. Bueno, pues así es como ha quedado. Ya está todo remachado. Por este lado está perfecto, ¿vale? Y ya solamente nos queda montarle la moto. En la moto, en el motor. Venga, vamos a ir montándolo. Venga, vamos a colocar el piñón elástico en el cárter. Vamos a necesitar la tuerca de atrás, esta pletina y el clip de seguridad que lleva. Y estos son los rodillos nuevos, ¿vale? Pues venga, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner grasa,
en toda esta superficie. Así. Para que se peguen los rodillos, ¿vale? Así. Grasa. Grasa. Ahí. Venga. Ahí tenemos la grasa. Y ahora vamos a abrir los rodillos, la aguja, no rodillo, aguja. Y son 21. Si la memoria no me falla, son 21 las que hay que poner. Normalmente los kits sobra alguna, ¿vale? Viene alguna de sobra, ¿vale? Así que venga, vamos a ir colocándolas así. Aquí, para que queden todas. A ver, necesito... Ahí está. Venga, las vamos colocando así todas. Venga, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Veis? Mira, saco. ¿Veis que están todas? Ya no entra ni una más. Venga, pues vamos a meterlo. Tendríamos que meterlo aquí. Pues hacemos así, sacamos. Ahí. Lo metemos. Y empujamos. Ahí está. Ahí está. Listo. Listo. Venga, pues ahora por esta parte de aquí atrás solamente nos quedaría poner esto, la pletina. Nos aseguramos, tiene un rebaje el eje, nos aseguramos de que caiga así. A ver, esto tiene una posición, ¿vale? Y es así. Esta parte plana para que encare con el cárter. Con lo cual, esta patica tiene que entrar ahí. ¿Qué pasa? Pues que tengo que girar un poquito el eje. Vamos a girarlo. Simplemente con los alicates giro el eje. Así. Para que entre. Ahí. Ya entra. Ya entra. Ahora la pletina. Y ahora la tuerca. Y apretamos con la llave 17. Apretamos. Ahí está. Luego apretaremos ya más fuerte. Venga, pues vamos a seguir con la caja de cambio. Venga, pues seguimos montando y vamos a montar ya la caja de cambio. Venga, pues lo primero que vamos a hacer es abrir la piñonería para cambiar la cruceta, ¿vale? Entonces, metemos los alicates, los que abren el circlip. A ver si... Ahí. Eso es. Quitamos la arandela
espaciadora y vamos quitando la piñonería. La colocamos en la misma posición, ¿vale? Ahí está, la colocamos en la misma posición para cambiar la cruceta. Como veis, la cruceta pues está bastante puntiaguda, ¿lo veis? Incluso me estoy pinchando aquí, en este lado tiene aquí un pico que me estoy pinchando, ¿veis? Pues, cuanto más afilada esté, más posibilidad hay de que las marchas luego salten, ¿vale? Así que nada, vamos a cambiarla y vamos a ponerle, que la tengo por aquí, le vamos a colocar la nueva, ¿vale? Original Piaggio. A ser posible, como es un recambio, de verdad, en el tema de la cruceta merece la pena poner recambio original, ¿vale? Poner siempre, porque no es cara, no es una pieza cara y siempre la original nos va a dar más garantía de que dure más, ¿no? Entonces, venga, vamos a sacarla. Para eso lo que vamos a hacer es, hay que aflojar aquí, metemos esto, una llave de 18, ¿vale? Y lo que hago es, por ejemplo, meter aquí esto para aguantar y esto afloja a derecha, ¿vale? Para aflojar a derecha, así que ahí. A ver si puedo. Qué duro está. Qué duro está. Ay. Ay. Uf, madre mía. Esto. Oh, qué bárbaro. Esto me va a dar guerra. Hay veces que se queda esto. Hay veces que se queda pillado. Lo vamos aflojando poco a poco. Espero que la rosca no esté dañada, ¿eh? Porque cuando está tan duro. A derecha, ¿eh? Estoy aflojando a derecha, ¿vale? Ahora ya va mejor. Ahí va mejor. A ver la rosca. Vale, no, parece que va bien. Parece que va bien. Venga, pues sacamos la llave que hemos utilizado y giramos la cruceta. A ver, ahí. La giramos y sale por el lado, ¿vale? Esta no lleva postura. Mirad, ¿veis la rebabilla? Mirad, ¿lo veis? Eso estaba dura, estaba jodiendo ya. Venga, pues esta, la vieja. Ahí. Y vamos a colocarle la nueva. Cogemos la nueva. Y la metemos por aquí. ¿Veis? Mirad, ¿veis la diferencia? Mirad la punta de una y de otra, ¿veis? Venga. La metemos así y se gira. De este lado. Ahí, metemos y giramos, vale. Ahí está, ¿veis? Ya está metida. Venga, ahora le metemos esto. Pero antes vamos a darle un poquito de pegamento de rosca. Que luego está el típico, es que no le has puesto pegamento. No le has puesto pegamento.
Venga, le ponemos pegamento. Y rosca a izquierda, ¿vale? Venga. Ahí. Vale. Metemos como antes y apretamos. Un poco, suave, tampoco hace falta que vayáis exagerado. Vale, pues ya tenemos la primera parte lista. Le vamos a poner un poquito de aceite para que vaya mucho mejor. Ahí está. Venga, y ya pues nada, metemos la piñonería como la estábamos, al contrario de lo que la habíamos sacado. Tal cual lo tenemos. Así. Ahí. Y ahí. Eso es. Ahora. Metemos la arandela de separación y el circlip. Ahí está. Ahí está. A mí me gusta dejar el circlip entre medio, que no pille los agujeros de la... Mira, que no me gusta que quede así, ¿vale? A mí me gusta que quede ahí. Bueno, son manías que tiene uno, ¿vale? Bien, esto está casi listo. Solamente nos faltaría verificar la holgura de aquí, ¿de acuerdo? Y vale, la holgura lo vamos a medir con una carga, ¿de acuerdo? Bien, la holgura inicial debería de ser entre, lo tengo por aquí anotado, entre 0, a ver, entre 0,15 y 0,40. Sería la holgura inicial, según manual. Y el límite de desgaste máximo sería de 0,5. A 0,5 ya tendríamos que meterle arandelas de espesor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a medirle, venga. Esta es la de 0,35. Pues vamos a ver. Vale. Esto es que yo ya lo he premedido antes, ¿vale? 0,35 entra justo. Pero ¿qué pasa? Tengo que meterlo por los dos lados. No podemos medir solamente en un lado, porque en teoría la medida no sería exacta porque haría así, ¿vale? Entonces tenemos que medir por parejo en los dos lados. Esto, como veis, tengo aquí 0,5, 0,05 y 0,30, ¿vale? Que serían los dos 0,35. Pues lo meto aquí, que entra, la verdad que entra justo, y esta de 0,35, a ver, aquí 0,35 y en este lado pues las dos 0,35, vamos a ver, que entra muy justo. Entonces, a ver, ahí, meto una y meto la otra, y entra muy justo. Venga, voy a probar 0,30, a ver, 1,030. En este lado 0,30 y vamos a meterle por el otro lado también 0,30. Vamos a ver, tendríamos el de 10 por aquí. Busco una de 0,20. Vamos a ver, 0,20 y 10, 0,30. Venga, estos dos me sumarían 0,30. Aquí está lo que necesito. 0,20, 0,10, 0,30 y esta de 0,30. Vamos a meterle por aquí. Venga. 0,30 en un lado.
y aquí 0,30. ¿Veis? Entra y entra justo. Entra justo. Así que esta caja de cambios podríamos decir que está en parámetros. No tiene holgura, ¿vale? No tiene holgura. De hecho, así a vista está perfecta. Pues nada. Vamos a ir metiéndola. Vamos a meterla en el motor. Venga, pues para meterlo en el motor vamos a usar este útil, ¿de acuerdo? Que lo vamos a roscar aquí para que tire de la caja de cambio sin necesidad de dar golpes ni nada, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues veréis. Primero, vamos a aceitar bien la zona de contacto, sobre todo con el retén, ¿vale? Ahí. Aceitamos. Y voy a poner un poco de aceite. Voy a poner un poco de aceite también en el retén. Así con el dedo mismo. Ahí. Eso es. Vale. Y ahora ya simplemente metemos con cuidado. Metemos la caja de cambio. Que quede un poco apuntadilla ahí. Y ahora veréis cómo lo vamos a hacer. Este útil lo que hace es empujar, ¿vale? Pero voy a coger, que me gusta a mí, voy a coger un rodamiento viejo, el del cigüeñal viejo, lo voy a coger para ponerlo aquí y que tire, para que apoye en el rodamiento, ¿vale? Venga, este es el rodamiento viejo y lo voy a colocar así simplemente para que apoye, ¿vale? Metemos este útil que lo roscamos en el eje. Ahí está, lo voy a poner un poco así, a ver si se ve bien. Ahí. Vale. Lo ponemos así. Y ahora la tuerca. Ahí está. Con esto aguantamos. Y con la llave inglesa vamos apretando. Ahí. Y ya estaría entrando el eje. A ver, lo voy a poner un poco para que a ver si lo podéis ver un poco mejor. Para ver si así lo podéis ver mejor. Veréis cómo se va metiendo la caja de cambios por aquí, ¿vale? Pues yo simplemente apretaré aquí. Hay que ir girando un poco, hay que ir girando los engranajes para que no se muerdan y para que vayan encajando, ¿vale? Ahí. Vale, ya lo tenemos. En el momento que vemos que el último engranaje ha entrado a la mitad, más o menos, a la mitad del cárter, o sea que se ve medio engranaje, ahí ya diríamos que está metido. Además, vemos que coincide aquí los piñones, ¿vale? No sé si lo podréis ver. A ver. ¿Veis? Que coincide aquí
¿Están alineados? ¿Veis? Venga. Venga, pues quitamos el útil. Venga, y vamos a seguir montando el motor. Venga, pues seguimos con el montaje del motor y antes de que se me olvide, lo primero que vamos a hacer es colocarle la pieza esta plástica que va aquí. Ahí. ¿Vale? Así. Que es para el aceite. ¿De acuerdo? Para el borboteo del aceite. Bueno. Vamos a montarle el cigüeñal. El cigüeñal, que lo hemos comprobado, no tiene holgura, así que el cigüeñal se va a escapar. Pero antes de meterlo en su alojamiento, debemos de ponerle el casquillo metálico del rodamiento, ¿vale? Del rodamiento de aquella parte del cárter, ¿vale? Así que vamos a ponerlo en el tornillo de banco, le damos un poquito de calor y lo metemos, ¿vale? Vamos. Bueno, pues vamos a colocarle el casquillo del rodamiento en el cigüeñal, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como no, lubricar la zona, que a mí me gusta que entre bien. Venga, ya lo tenemos lubricado. Y ahora vamos a utilizar esta galga para ponerla aquí. Es un tope, ¿vale? Es un tope para que se quede a una determinada altura, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a calentar el casquillo. Vale, colocamos la galga. Y lo colocamos. Ya, se ha cruzado. Ha entrado ya un poco, la verdad. Ah, ya se ha enfriado. Venga, voy a calentarlo otro poco. Venga, pues ya lo tenemos y ahora ya sacaríamos la galga. ¿Vale? Nos quedaría con 1 milímetro de separación. ¿Vale? Venga, vamos a la moto. A la moto no, a seguir con el motor. Bueno, mira, hay una cosa que no he comentado, se me ha olvidado grabarlo, con el ansia se me ha olvidado grabarlo, sobre el desmontaje, a la hora de desmontar el rodamiento del cigüeñal. Mirad, para quitar este casquillo de aquí, bueno, se puede quitar, en otro vídeo lo puse, se puede quitar con la radial, pasando y tal, pero lo ideal es que os lo voy a enseñar, ya que tenemos el útil, lo voy a enseñar. Existe un útil para quitar esto, ¿vale? Y es esto. Este cacho de armatoste nos sirve para quitar esto. ¿Cómo lo hace? Pues mirad, tiene estas dos medias lunas, ¿vale? Que estas dos medias lunas tienen aquí un escalón, no sé si se aprecia, ¿vale? Tiene ahí un escalón que se meten aquí así, ¿veis? Y en este lado, por eso es la separación del milímetro, ¿vale? Para que entre así, ¿veis? Para que estas patas que tiene aquí, no sé si se ve que hay un escalón aquí, para que entren aquí, ¿de acuerdo? Pues eso es para eso. Y entonces se pone esto aquí así,
Bueno, esto habría que sacarlo, ¿vale? Pero se hace así, ahora no me voy a poner a sacarlo. Y una vez que se mete, se cierra con esto y empezamos a dar vueltas, apretar, sale esto que apoya aquí, sale este hierro de aquí, que lo apoya aquí, y lo que hace es tirar de estas medias lunas, ¿vale? Tira hacia arriba, ¿vale? Es que se me ha olvidado comentarlo, ¿vale? Simplemente como curiosidad, ¿vale? Que no tenéis el útil, pues que si lo hacéis una vez, pues no interesa comprar el útil, pero si vais a hacer motores más a menudo, pues la verdad que interesa tenerlo, ¿vale? Pues eso, se puede hacer o bien con la radial hasta que se corte, o con el útil más fácil, ¿vale? Venga, pues dicho esto, vamos a seguir con el motor y metemos el cigüeñal en el motor, ¿vale? Venga, vamos. Venga, pues para montar el cigüeñal vamos a seguir la misma forma vamos a hacerlo de la misma forma que metimos la caja de cambio, ¿vale? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es darle aceite. Ahí está. Aceite, ponemos aquí un segundo. Vamos a darle aceite también al retén. Un poquito de aceite al retén. Eso. Bien, que quede bien lubricado. Y ahora simplemente pues metemos el cigüeñal, lo dejamos apoyado y vamos a usar el mismo útil que hemos usado para el eje, ¿vale? Así que venga, lo pongo por aquí, así. Buscamos el casquillo, este no es, el casquillo que, a ver si es este, ya, este, venga, lo roscamos. En este no vamos a poner como en el eje el rodamiento, porque el rodamiento ya lo tenemos aquí, ¿vale? Así que simplemente nos centramos un poco, que no nos entre torcido. No sé si se ve, ¿se está viendo? Sí, creo que sí. Ahí está, el cigüeñal estaría encarado ahí. Venga. Y ahora, pues la misma operación. Aguantamos aquí con esto. Y con la llave, pues vamos apretando y irá entrando el cigüeñal. Aquí lo que sí tenemos que tener cuidado es una cosa, es que la biela esté en su sitio, que no se nos quede aquí y vamos metiendo el cigüeñal y doblamos la biela, o se nos quede por aquí así, ¿vale? En este caso, ya como ha entrado un poco, ya no corremos el riesgo de que se nos quede aquí, ¿vale? Venga, pues seguimos metiendo. Ahí está. Yo creo que ya ha entrado. Yo creo que ya ha entrado. Vamos a ver si... No,
falta un poco. Vamos a ver si entra. Creo que falta un poquito. Falta un poquito, lo veo aquí. Tiene que quedar a ras. Venga. Pues le damos otro poco. Vale, ahí está. Venga, pues ya tendríamos el cigüeñal metido. Lo vamos quitándolo y seguimos con el motor, montando cosillas. Venga. La siguiente parte que vamos a hacer es el embrague. ¿Por qué voy a hacer el embrague ahora antes de cerrar el motor? Pues muy sencillo, porque ya me ha pasado que se me ha colado la chaveta dentro del motor y he tenido que volver a abrir. Así que me da igual hacerlo antes que después, así que prefiero hacerlo ahora, ¿vale? Y así me evito, a ver, si no vais a abrir el motor, pues entonces no tenéis más remedio que hacerlo así, con el motor cerrado. Pero como en este caso está el motor abierto, pues no me cuesta ningún trabajo hacerlo ahora, ¿vale? Por seguridad. Así que, venga, pues vamos a abrir el embrague. Metemos aquí. Epa. Ahí está. Aprieto un poco. Lo justo para vencer el muelle, o los muelles, mejor dicho, y poder quitar el clip de seguridad. Ahí está. Venga, quitamos el clip de seguridad y así podemos aflojar. Ahí está. Ya van saliendo. Fijaros cómo están los discos pegados. Mira, está pegado con el separador. Ahí está. Venga. Fijaros cómo está el conjunto entero pegado. Madre mía. Están pegados. Claro, es normal, una moto parada tantísimos años, pues es normal. Esto lo revisamos, que no esté ningún remache, que ya nos pasó en el vídeo de la 150S, que estaba esto mal. Os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Están bien los remaches. Ahora le daremos una limpieza. Vale. Y aflojamos aquí. Ahí está. Y sacamos los muelles, vemos que están bien, y vamos a sacar también el casquillo este. A ver si sale. Ahí está. Este casquillo lo vamos a sustituir, pero lo vamos a mejorar un poquito. Ahora lo vais a ver. La arandela de aquí también. La arandela espaciadora también la vamos a quitar. Ahí, aquí está. Venga, y vamos a darle una buena limpieza a esto y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas limpias, las del embrague, y nada, vamos a empezar a montarlo. Venga, pues colocamos las cazoletillas donde van los muelles.
colocamos los muelles. Ahí. Venga. Colocamos aquí la arandela esta espaciadora. Y deberíamos de colocar el casquillo este de bronce, pero no se lo vamos a poner porque le vamos a instalar un rodamiento que vende Pinasco, un rodamiento de aguja, que con este rodamiento va mucho mejor y nos quitamos el ruido ese el grilleo que tiene de la holgura cuando pulsamos el embrague. Así que vamos a montarle este rodamiento. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Es igual que el de bronce. Vamos a lubricarlo. Ahí está. Venga. Y ya le montamos esta parte. ¿Veis? Y va mucho mejor con esto que con el casquillo de bronce. Bueno, tengo aquí los discos nuevos metidos en aceite. Vamos a colocar esto aquí y vamos cerrando. Que se me cae. Vale, tiene aquí este agujero que tiene aquí. Debe de coincidir con esto, ¿vale? Así que vamos a ver. Cerramos. Ahí está. Y metemos el tornillo. ¿Qué pasa aquí? Ahí. Vale. Vale, ya lo tengo pillado, ya no se me sale. Ahora hay que meterle los muelles, meterlos por aquí. Un segundo. Los muelles nos aseguramos que quedan ahí, en su alojamiento. Ahí. 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 Ya están todos en su alojamiento. Venga, pues apretamos para comprimir y que no entren, que entren los discos nuevos. Ahí está. Podemos sacarlo. ¿Veis que coincide el agujero? Bien. Pues vamos a colocarle los discos nuevos. Vale. Primero, uno corcho por ambas caras. Y a continuación, separado. Ahí. Ahora, otra vez, corcho por ambas caras. Y otro separado. Y por último, el que tiene corcho solamente por una cara.
puedo. Joder. Hay veces que... Hay veces que no quiere entrar bien, ¿sabes? Porque se abre la campana, ¿sabes? Ahí. Bueno, pues ya lo tenemos metido, ¿vale? Venga, pues ha costado un poquillo porque con los años pues tiende a abrirse la caja, la campana tiende a abrirse, entonces cuesta trabajo. Pero bueno, nada, ya lo último, metemos el clip de seguridad. Ahí está. Listo. Aseguramos que todo está en su sitio. Ahí. Ha entrado bien. Vale. Eso es. Y nada, y ya aflojamos. Y ya se nos queda el embrague montado para ponerlo en el motor. Venga, vamos a ponerlo. Venga, vamos a colocarle el embrague. Primero va la arandela, que va al cigüeñal. Le colocamos la chaveta. ¿Veis? Se me ha caído. ¿Veis? Lo que decía antes, que es mejor hacerlo con el motor abierto. Voy a echarle un poco de aceite para que corra ahí. Venga, y ahora ya le plantamos el embrague. Esto debería... Ahí. Ahí está. Vale. Perfecto. Perfecto. Venga. Y ahora pues le colocamos la jaulilla aquí. Colocamos la jaulilla. Solo tiene una postura, así que no vaya. Y ahora la tuerca almenada. Y con este útil apretamos la tuerca almenada. Y se aprieta con una 17. Ahí. Vale, de momento lo vamos a dejar así, luego lo apretaremos un poquito más.